En una noche estrellada de Sabbath, estaban todos reunidos en una gran fogata. A Jacob le encantaba contar historias, cuando se abrió el mar rojo, cuando Jehová se paseaba en la tierra, y convivían en el jardín con Adán y Eva. Todos los días de reposo había una gran historia para contar. El más atento era el buen José, de espíritu tranquilo y carácter bueno. Justo esa noche José miraba las estrellas con gran asombro, escuchando las palabras de su padre. Un día estaba el padre Abraham en este mismo monte, pensando en la promesa que el Padre Eterno le dio, que un día su descendencia sería como las estrellas. José se levanta muy temprano, listo para cuidar las ovejas de su padre. Todos en la familia tenían diferentes deberes y responsabilidades. Salían al campo a recolectar fruta, a piscar, a traer leña, a limpiarle al ganado. Jacob era abundante, pues Dios lo bendecía. Un día por la mañana, como de costumbre, José volvía de hacer sus deberes. Y al volver su padre, le tenía un obsequio en una hermosa túnica de colores muy vivos, una prenda muy fina, más que la de sus hermanos. Los celos se hicieron notar, pues Jacob nunca había regalado una prenda tan fina como esa. Los hermanos de José sintieron celos y empezaron a murmurar. Una mañana José tuvo un sueño. Había soñado que cada hermano tenía un bulto de trigo, y que cada trigo se separaba de ellos, adorando a José, casi en una danza solemne. Y aunque en ese momento no entendía su significado, al despertar les contó a sus hermanos. Los hermanos de José, al ser más grandes, entendieron el significado, y pensaban que ese sueño era que tal vez José se sentía el preferido, y eso hacía molestarlos aún más. Otro día salieron al campo, todo era maravilloso. José disfrutaba sus deberes, siempre estando en la naturaleza. Cada tarea que le pusiera su padre, la hacía con gozo. Jacob disfrutaba viendo a sus hijos hacer los deberes, pero en José había tal sabiduría y calidad. Una mañana José le contó a sus hermanos que había soñado que unas lumbreras estaban alrededor de él y su lumbrera era más grande que la de los demás. Los hermanos, enfureciendo, tratando de discutir con José, el cual él era un joven adolescente. A la escena interviene Jacob, quien trata de proteger a su hijo, el cual objeciona que es un adolescente. Las cosas estaban muy tensas en la casa, así que se fueron a dormir. Jacob le daba tareas a José dentro de la casa. No quería que saliera, pues sabía que sus otros hijos estaban molestos y temía que lo reprendieran. Pasó tiempo, y José salía a hacer sus deberes como siempre, y sus hermanos querían jugarle una broma. Lo que no contaban es que uno de ellos tenía otros planes. Vieron a José en la loma de una pradera, y junto a ellos había un pozo, que anteriormente era una noria. «Hola, José», gritó. «Simeón, ven, hermano, queremos decirte algo». Entre risas Rubén dijo: «Ya no las pagará». Todos estaban expectantes. Acercándose lo tomaron entre varios hermanos, y quitándole su túnica, lo dejaron en el pozo. Llegó la noche y justo cuando parecía que ya no regresarían, llegaron con un hombre que compraba esclavos y revendía en la gran ciudad de Egipto. Tomaron a José y lo entregaron al hombre. Él estaba desconcertado. Ustedes pueden imaginar el dolor de ese niño al ver que sus hermanos lo vendían. Realmente en la Biblia no dice que José era una mala persona, ni siquiera que se creyera más que los demás o fuera soberbio. Pero eso aconteció. Sin duda una escena demasiado triste que desgarró el corazón del joven. Llegando a Egipto fue aún más triste el percatarse que lo tenían en una subasta. José trataba de que no se salieran sus lágrimas, pues en él estaba un gran dolor. No entendía lo que estaba pasando. Un profundo nudo se apoderó de su garganta, pues no era ni siquiera capaz de llorar. Se acerca uno y, preguntando el valor de José, decide comprarlo. Este trabaja para el faraón. El joven José trabajaba largas jornadas todos los días. Desde que salía el sol hasta que se metía al atardecer, hubo días tristes, cansados,
pero sobre todo a veces lo abrazaba la soledad. Nunca faltó esa oración donde le entregaba su día al Creador, para que fuera, que Él siempre lo guiara. Era notable que José tenía sabiduría, pues todo lo que él hacía era correcto. Fructificaba. José estaba agradecido con el Señor, pues, al pasar del tiempo, Potifar quería que se encargara de su casa. Y José tenía la gracia y la sabiduría, y prosperó, pues Dios estaba con él. Pero sabemos que aunque Dios esté con nosotros, tendremos pruebas y aflicciones a causa de seguir a Dios y sus valores, pues la esposa del soldado en jefe llamado Potifar quiso estar a solas con José, pues era de semblante tranquilo y amable. Pasaban las semanas y la mujer insistía y le decía a José: anda, duerme conmigo. La mujer insistió en estar con José, hasta que José tuvo que rechazarla y decirle que él no podía hacer eso, pues era en contra de Dios, tomar una mujer que no es suya. Ella tratando de quitarle sus prendas. Él se echó a correr, y la mujer, al ver que le había dejado sus prendas, gritó fuerte para que la escucharan. Cuando Potifar vino, le mintió diciendo que José quería aprovecharse de ella. Así que lo buscó y lo dejó en la cárcel. Pero vino la gracia de Dios, que es infinita, y lo bendijo. Y aunque había días difíciles, Dios siempre le daba de su presencia. Y el jefe de la cárcel encontró gracia en José, y le dio deberes importantes y su confianza. El jefe de la cárcel no necesitaba preocuparse por nada, pues José tenía todo controlado. Un día aconteció que el copero y el panadero del rey delinquieron contra su amo el rey, y por esa razón, el jefe de los coperos y el jefe de panadería fueron a la cárcel en la zona donde estaba José, y el capitán de la guardia puso como encargado de ellos a José, y éste les servía. Un día los dos, el capitán de coperos y el jefe de panadería, y cada quien tuvo un sueño, y en una misma noche. Y vino José por la mañana, notó gran tristeza en sus rostros, y preguntó a los guardias qué pasaba. ¿Por qué los que estaban en esa celda estaban tan tristes? Ellos respondieron desde la celda: hemos tenido un sueño los dos en la misma noche, y tenemos miedo que sea un sueño que anuncie algo malo, pero no sabemos quién lo puede interpretar. Quisiéramos saber qué es lo que significa. Y el jefe de los coperos contó su sueño a José, y dijo: yo soñaba que delante de mí tenía una vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viendo yo que maduraban sus uvas. Y la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del Faraón, y daba la copa al Faraón. Y escuchando todo esto, José, con lujo de detalle, entendió y dijo: los 3 sarmientos son 3 días, y al cabo de 3 días sucederá que quedarás libre, y el Faraón te dejará alzar su copa y dársela como antes lo hacías. Y el jefe de coperos se alegró en gran manera, y le agradecía en gran manera. José le dice: acuérdate de mí cuando estés con Faraón, y háblale de mí, ya que hace tiempo fui vendido por mis hermanos, y ahora estoy aquí por una causa injusta. El panadero, al ver que había interpretado para bien, dijo: yo también soñé, te diré. Soñé 3 canastillas de pan sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de pan para Faraón, y las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Y José respondió: al cabo de 3 días, Faraón pedirá a quitar a la cabeza de sobre ti, y te colgará, y las aves comerán tu carne, y serás comida para las aves. Y pasó así como había dicho José, y después de eso, pasaron 2 años más, y José seguía en la cárcel. Eso me recuerda al texto de la Biblia, que dice que a los hijos de Dios todo les obra para bien. Pero sabemos que a los hijos de Dios todo obra para bien. Así que un día, el Faraón no podía dormir. Empezaba a tener sueños que perturbaban sus sueños, y aconteció que Faraón estaba junto a un río, y que del río subían 7 vacas gordas,
y pacían en el prado. Y tras ellas subían otras 7 vacas con aspecto delgado y de mal aspecto, y devoraban a las 7 vacas hermosas. Al otro día sucedió que soñó 7 espigas de trigo, y eran hermosas, y de repente salían otras 7 espigas y no eran trigo, sino que eran malas, y no tenían en ellas trigo, y las 7 espigas feas devoraban las 7 espigas de trigo. Y el faraón estaba turbado en su corazón, y no sabía qué hacer, y mandó a traer los mejores adivinos y mejores sabios de todo el reino. Pero nadie pudo interpretar los sueños del faraón. Y entonces el copero se acordó de José, y habló con temor diciendo: si me permite faraón, estando en la cárcel, uno que estaba ahí, me interpretó mi sueño a mí y al entonces jefe panadero. José dijo que yo volvería a servirle en su copa, y así fue. Entonces faraón lo trajo a Ani, y le explicó sus sueños, y José tenía la gracia de Dios e interpretó su sueño. Y José dijo: a los 2 sueños son un solo mensaje. Dios nuestro Señor le está avisando de tal cosa que se aproxima. Las 7 vacas son 7 años de abundancia que el Señor traerá sobre su reino y sobre toda la tierra. Y en ese tiempo habrá abundancia. Pero después de eso habrá 7 años en los que habrá una hambruna en su reino y sobre toda la tierra. Y toda la abundancia que hubo antes quedará olvidada por la hambruna. Y continuó diciendo José: provéase faraón de un varón prudente que guarde y se encargue de sus granos, y junten toda la provisión que tengan en esos primeros 7 años de abundancia, y ponga gobernadores sobre el país, y hagan un depósito para guardar todo lo recolectado. Y el plan le pareció bien al faraón y a sus siervos. Dijo faraón: ¿acaso encontremos otro hombre, el cual repose el Espíritu de Dios? Entonces el faraón dijo a José que él era varón entendido de parte de Dios. Y hubo prosperidad y felicidad en esos 7 años. En la cárcel Dios le dio paz a José, pero luego, y poco a poco, empezaba a disfrutar del trabajo que hacía para el faraón. Pero llegaron los días de hambrunas, y escuchó Jacob que en Egipto había alimento, y mandó a sus hijos a comprar trigo, y de diferentes tipos de alimentos. José nunca se había olvidado de su padre, y lo que pensó que estaba sanado. Y viéndolos, José le entró un dolor en su corazón, reviviendo lo que un día sus hermanos mayores le habían hecho. José hizo como que no los conocía y los acusó de ser espías. Ellos no reconocían su hermano menor, y tampoco sabían por qué los acusaba de espías. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un solo padre. Somos de la tierra de Canaán, y el menor de nosotros está con nuestros padres. Solo queremos un poco de trigo. Lo compraremos y nos iremos. José dijo que quería el menor de su familia para probar que no eran espías, y los obligó a traer a Benjamín, el más pequeño de ellos. Y así fue. Y no solo eso, pues dejó a uno de sus hermanos en la cárcel, para que no escaparan. Entonces fueron y le trajeron a su hermano, y José se puso feliz en su corazón por ver cómo había crecido. Pero ellos seguían sin saber que el gobernador era José. Cuando se iban luego, José los acusó de robo, para después obligarlos a que trajeran a su padre, y así poder verle. José no sabía qué sentía en su corazón. Quería decirles que él era su hermano, pero a la vez sentía diferentes sentimientos encontrados. Pero cuando hicieron traer a su padre, y estaban todos reunidos, se quitó sus vestiduras, y su maquillaje, y sus joyas, y dijo: soy José, su hermano, aquel que vendieron como esclavo, aquel que le quitaron su túnica y rompieron, y llorando dijo: yo los perdono. Porque ahora entiendo que en todo eran los planes del Dios omnipotente. José perdonó rápido, y les dijo a sus hermanos que podían venir a morar en Egipto. La historia de José nos muestra que a los hijos de Dios, hasta lo malo, nos ayuda para bien.
Si te ha gustado, dale like y comenta. Y quédate porque siempre habrá más historias. Continuará.